Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viernes 22 de julio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Bienvenidos a otra edición más de mercados en Upside Capital. La noticia más importante durante las últimas semanas, los últimos 6 o 7 días para el mercado local ha sido por lejos la intervención del Banco Central al mercado cambiario. Vimos que se anunció una venta general a través de distintos instrumentos, spot, forward, etcétera, por 25.000 millones, con una intervención que lo que buscaba principalmente el Banco Central era disminuir el nivel de volatilidad que había presentado el dólar durante las últimas semanas, para que ese comportamiento bajo ninguna circunstancia ayudara a que el mercado interpretara mal la información incorporada en los precios y en el fondo no perjudicara su normal funcionamiento. Eso se logra de manera bastante exitosa. Punto número 2, lo que ocurre es que cae el dólar de pasar de cotizar en 1.050, 1.060 pesos al cierre del día jueves antes de la intervención. Durante esta semana las caídas fueron bastante notorias hasta encontrar un rango, como decíamos, entre aproximadamente niveles de 935, 940 por la parte alta y 915, 920 por la parte baja. Y esta reacción es la que tiene finalmente dos consecuencias. La primera es que en general el mercado, al ver que el dólar cae, ve que la presión inflacionaria cae. ¿Por qué? Porque gran parte de la canasta básica con la que se calcula el IPC es de bienes importados. Si sube el dólar, claramente tenemos que pagar más pesos por cada uno de los productos o servicios que adquiramos que están expuestos al dólar, y eso es una presión inflacionaria bastante fuerte. Por lo mismo, en general las proyecciones de inflación para este año y las proyecciones también de tasa de política monetaria han tenido, con esta reacción del dólar, una pequeña tendencia a disminuir en cuanto a lo que se espera de estas dos mediciones. Disminuir finalmente la inflación esperada para este año y disminuir también probablemente los niveles de alza de tasas asociadas. Por lo menos eso hemos visto en los mercados de renta fija, que tuvieron un fuerte repunte durante esta semana y que, como hemos dicho, forman parte de nuestra estrategia de inversión. De hecho, si revisamos el comportamiento de algunos fondos mutuos que estamos recomendando, por ejemplo, el fondo Itaú Dinámico, un fondo bastante flexible en su reglamento y muy bien administrado, hemos visto que durante el último mes arroja un retorno del 1.56%. Los fondos de menor duración de renta fija, como el ahorro a corto plazo, arroja también un alza el último mes del 0.93%, de manera que el mercado de renta fija ha reaccionado favorablemente a esta intervención, incorporando en los precios de que la inflación va a ser menor y que el alza de tasas también va a ser menor en ese sentido. Son dos grandes resultados y cosas positivas de esta intervención: el buen funcionamiento de la renta fija y la caída en las expectativas inflacionarias de tasa de interés. Por otro lado, parte de este programa, que dura hasta el 30 de septiembre, de intervención cambiaria, se compone por el anuncio de los días viernes respecto a lo que va a hacer el Banco Central durante la próxima semana. Y el día de hoy tenemos noticias respecto a eso. El Banco Central anuncia que el mercado spot liquidará el orden de 150 millones de dólares todos los días entre lunes y viernes. En el mercado forward liquidará 350 millones de dólares todos los días, y el día martes y miércoles compra swap por licitación por un volumen de 200 millones. Esto es menor de el plan que se ejecutó durante esta semana que está terminando, en la cual se había anunciado una venta spot de 200 millones, 500 en forward y 300 a través de los swap. Es decir, el Banco Central durante la próxima semana va a liquidar menos dólares de lo que liquidó durante esta primera semana, y automáticamente el dólar peso incorpora esta información en su precio, mostrando máximos el día de hoy en 950, superando por bastante el precio alrededor de 926 con el que tuvo la apertura el día de hoy. Son las dos grandes noticias que tenemos entonces. Todavía la intervención cambiaria sigue siendo un tema, y como vemos podemos sacar tres conclusiones. La primera es el buen efecto en el mercado de renta fija, que forma parte de nuestra recomendación de inversión. Punto número 2, el buen efecto también en las expectativas inflacionarias. Y punto número 3, en la reacción a la alza el día de hoy del mercado luego de una semana bastante estable, producto de que el Banco Central va a liquidar la próxima semana menor cantidad de dólares de lo que liquidó en esta. Vamos a ver cómo sigue el comportamiento del mercado la próxima semana. Ayer el IPSA cerró con un alza del 1.12%, cerrando en 5.204 puntos. El cobre en $3.28 por libra de cobre cayó fuerte ayer un 1.89%, y el dólar tuvo un cierre en 928 pesos el día de ayer, muy similar, prácticamente sin volatilidad. Si nos vamos a los mercados extranjeros, ayer fue un buen día nuevamente para Wall Street. El Dow Jones subió un 0.51%, el Nasdaq un 1.36% y el S&P 500 un 0.99%. Luego
Eurostock, las acciones en Europa cerraron al alza con un 0.3% de ganancia, en Japón un 0.44% y en Brasil el índice Bovespa un 0.76%. Las principales noticias que tenemos para comentar hoy tienen que ver con los índices PMI, los índices de gerentes de compra, donde a través de una encuesta y el análisis de las preguntas a los gerentes de compra de las principales empresas de los sectores manufactureros y de servicios por países, se busca ver si finalmente la percepción que tienen del futuro de la economía y de su sector es positiva o negativa. En este caso tuvimos PMI de servicios y manufactureros en Francia, ambos por debajo de lo que se esperaba, e incluso el PMI manufacturero por debajo de 50 puntos en zona de contracción. En Alemania se esperaba el PMI manufacturero y de servicios en zona de expansión y resultan en zona de contracción, menor a lo esperado. Lo mismo para el PMI compuesto y de manufactura de la zona euro y también para el PMI de servicios, todos por debajo de lo que el mercado esperaba. Y en zona de contracción, excepto el último PMI de servicios que marca 50.6 puntos por debajo de los 52 que se esperaba, aún en zona de expansión. Los PMI del Reino Unido, todos por arriba de lo que el mercado esperaba, y los PMI de Estados Unidos, el PMI manufacturero por sobre lo que el mercado esperaba y el PMI de servicios por debajo de lo que el mercado esperaba, cayendo fuerte de 52.6 esperado a 47 puntos. Por último, revisamos el comportamiento de algunos activos y de las acciones en el mundo. El IPSA prácticamente sin variaciones, cayendo un 0.03% hasta ahora. Sube hasta ahora Sokimich B un 0.35%, Parque Arauco un 3.29% y Falabella sube un 0.26%. Dentro de las perdedoras, Copec un 1.43%, Enelam 0.50% y Cencosud 0.47%. Estas últimas tres perdedoras, como decíamos, el día de hoy en la bolsa local. El cobre marca avances del 1.46%, cerrando en $3.34 por libra de cobre. El petróleo cae un 0.18%, cotizando en $96 el petróleo WTI por barril. Y por último, si nos vamos a revisar los índices alrededor del mundo, el índice dólar, el dólar index, cayó hoy día un 0.5%. Asia marcó avances en el Nikkei 225 y en el Hansen de Hong Kong, que presentaron retornos del 0.4% y el 0.17% cada uno. Sin embargo, el índice de Shanghai retrocedió levemente un 0.06%. Europa, una jornada con alzas más mesuradas de las que habíamos visto en los últimos días, con el Eurostock subiendo un 0.3%, el DAX alemán subiendo un 0.05% y las bolsas de Francia, España y el Reino Unido todas también en terreno positivo en términos similares porcentualmente hablando. Sin embargo, la jornada para Estados Unidos es negativa, cae el Dow Jones un 0.55%, el S&P 500 cae también un 1.13% y el Nasdaq cae un 2.08%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para